Buenas noches amigos, un gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Alvarado. Esperemos algunos segundos para ver cuánta gente se nos une. Bueno, creo que podemos ir comenzando. Como tal vez se habrán podido enterar por el título de esta transmisión, voy a estar hablando con ustedes en esta ocasión sobre las sociedades comerciales, de acuerdo con la legislación nacional, particularmente en lo que refiere al Código de Comercio. Em, Obviamente, nosotros no vamos a hacer en esta ocasión un curso de derecho societario porque claramente en cada uno de los incisos del artículo 18 del Código de Comercio, que es el que regula los requisitos de constitución de sociedades comerciales, podríamos detenernos en cada inciso una presentación entera. Por esta razón, lo que quiero hacer es más que nada una aproximación inicial muy básica, de manera tal que todos ustedes pueden beneficiarse de lo que tenemos aquí en esta ocasión para presentarles. Vamos a hacer una división de la siguiente manera. En un principio, lo que vamos a hacer es hablar de cuáles son los beneficios de la constitución de una sociedad comercial, para después hablar de cuáles son los requisitos para constituir efectivamente una sociedad comercial. En el primer caso, en el de los beneficios, quiero hablar con ustedes de cómo varía la situación dependiendo de si ya han comenzado con un negocio o si no han comenzado, pero quieren de una vez entrar a hacer alguna suerte para, si quieren entrar a hacer la constitución de la sociedad comercial, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez comencemos y de nuevo, hay que tener presente que no vamos a detenernos en cada tipo de sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque obviamente varía mucho la situación de la sociedad, con las sociedades anónimas, con las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades sin comandita, etcétera. Por esta razón, de nuevo, nos vamos a mantener única y exclusivamente en lo que refiere a las generalidades del tema del derecho societario, ¿verdad? Una única distinción que sí debemos hacer, que va a ser útil para efectos de la comprensión del tema que quiero compartir con ustedes, va a ser en cuanto a los dos tipos más generales de sociedades que se contemplan. Tenemos por un lado las sociedades personalistas y por otro lado las sociedades capitalistas. ¿Cuál es bueno, el rasgo principal que distingue a cada una de estas dos sociedades? Bueno, en las sociedades capitalistas, los requisitos de entrada de los socios no van a ser sus cualidades personales, sino más bien cuánto es el aporte que podrían eventualmente darle a la sociedad comercial, o en su defecto, cuánto es patrimonialmente hablando el valor que efectivamente se va a poder desembolsar a favor de la sociedad comercial. Vemos que aquí no es importante tanto la confianza que se le tiene, ni cuánto tenemos de conocer a Pepe, sino más bien cuánto es lo que Pepe puede darnos para comenzar o desarrollar la actividad mercantil. En el otro caso, en el lado de lo que son las sociedades personalistas, a diferencia de las primeras que acabo de comentarles, lo importante es más bien cuáles son las cualidades o los rasgos personales que distinguen al socio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las sociedades personalistas? Estas suelen ser un tipo de sociedades que se suelen utilizar sobre todo entre amigos muy cercanos o a nivel familiar para facilitar lo que sería la administración del negocio, de la empresa, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a ver que van a haber muchas facilidades en cuanto a lo que refiere a las gestiones, en cuanto a los requisitos para entrar a la sociedad propiamente, o en los requisitos o en los módulos para poder eventualmente más bien salir de la sociedad. Vemos que un ejemplo clásico en lo que son sociedades personalistas son las sociedades sin nombre colectivo, y lo que son sociedades capitalistas suelen identificarse más bien con lo que serían las sociedades anónimas, la típica sociedad capitalista por excelencia, ¿verdad? Bueno, teniendo esto presente, vamos a ver que nos vamos a orientar principalmente a lo que serían las sociedades capitalistas. ¿Por qué? Porque como ya previamente lo estaba mencionando aquí, el ánimo o la finalidad esencial que se persigue desde estas sociedades es el lucro y el aumento de la capacidad, de la capacidad patrimonial, o en su defecto la ampliación del desarrollo comercial propiamente. Entonces, bueno,
habiendo hecho este saneamiento inicial en relación con el tema, ahora sí, vamos a pasar al apartado de los beneficios que significaría para una empresa constituir una sociedad comercial. El caso más importante que debemos hablar, quizás importante digo porque puede ser de mayor utilidad para ustedes, es el caso de los beneficios que se obtienen una vez que ya ha comenzado un negocio. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no es que hoy estoy yo pensando en una idea de negocio, en un producto que quiero comenzar a vender o comenzar a fabricar y poner en el mercado, y mañana antes de comenzar con el proyecto voy a constituir una sociedad y incurrir en gastos legales, gastos de inscripción en el registro, pagar a los abogados, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos seguridad sobre el éxito o la capacidad de salir adelante que se va a tener con este negocio que estamos emprendiendo. Por esta razón, bueno, ¿qué es lo importante o cuáles son precisamente estos beneficios que hay para cuando no se ha comenzado aún con la actividad? Bueno, lo más importante de todo es que a la hora de constituir una sociedad, obviamente vamos a tener que recurrir a otras personas que nos ayuden, que se van a llamar socios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, básicamente que estos socios que vamos a tener nos van a poder dar una retroalimentación sobre la idea de negocio que estamos teniendo para que de esta manera ya podamos comenzar a ver qué reacción tiene el público en relación con el producto o el servicio que estamos considerando en desarrollar. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque como les decía, si de previo no sabemos cuál es el futuro que le va a amparar a la idea que tenemos, pues por lo menos a la hora de incurrir con un poco de opiniones de terceros, vamos a poder ver de qué manera o por lo menos tener alguna probabilidad de éxito mayor en el caso de que quieran unírsenos a este emprendimiento. Ahora, además del tema de la retroalimentación, muchas veces se da, por ejemplo, que no tenemos dinero suficiente o los fondos para comenzar de una manera, digámosle así, idónea con el giro comercial que estábamos pensando. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, que entonces a la hora de constituir una sociedad comercial, lo que va a pasar es que además vamos a tener un incremento del patrimonio y del capital que previamente teníamos, de manera tal que ahora sí, tal vez yo no tenía por mi propia cuenta para comprar motocicletas para poder hacer pedidos, por ejemplo, o para tener algún local donde pueda comenzar a vender mis medias. Ahora, si yo tengo uno o más socios que quieran comenzar a hacer esta inversión conmigo, lo que va a pasar es que va a tener mayor capacidad de compra o mayor capacidad adquisitiva y de esta manera poder emprender de una manera, digámoslo así, más cómoda y poner efectivamente un producto en el mercado y ver así cuál será el éxito que eventualmente se va a tener, ¿verdad? Además de esto, hay otro tema. Una sociedad comercial, sobre todo, y esto para efectos nuestros es muy interesante, sobre todo una sociedad comercial que ha sido registrada como pyme, ¿verdad? Frente al Ministerio de Economía, va a tener mayores facilidades en cuanto a lo que requiere al financiamiento. En otras ocasiones ya yo he tocado en esta página con ustedes sobre los fondos de financiamiento del sistema de banca para el desarrollo, así como de los distintos beneficios que hay para todas las pymes o para las sociedades que buscan algún financiamiento especial, en cuanto que hay tasas de interés más accesibles, plazos más cómodos, etcétera. Entonces, previo a realizar esta actividad comercial que todavía está, digamos, en su fase de planeación, vemos que es muy interesante cómo existen mayores facilidades a la hora de no ser usted como persona, digamos, usted como Pepe, quien pide financiamiento para comenzar su actividad, sino que más bien usted ya tiene una sociedad, ojalá una sociedad anónima y ojalá inscrita como pyme, para que esta ahí sí vaya a solicitar el financiamiento de manera especializada. ¿Por qué? Porque entonces va a vérsele mejor en cuanto a lo que refiere la capacidad de obtener realmente ese crédito, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el segundo caso o cuál es la segunda modalidad en la cual se puede presentar un beneficio para estas sociedades comerciales? Bueno, cuando ya hemos comenzado con el negocio o con nuestra empresa y ahora ya vimos que tal vez ha estado teniendo éxito en el mercado lo que estamos haciendo y entonces ahora sí resulta de gran utilidad constituir una sociedad. ¿Qué beneficios concretos habría en esta situación? Bueno, en primer lugar, aunque ya hayamos tenido ingresos por el negocio y por la empresa que hemos estado desarrollando, vemos que ahora más bien va a ser posible aumentar ese capital que ya tenemos para ahora igualmente incurrir en mayores inversiones para, digámoslo así, maximizar la capacidad
ejecutiva que tiene nuestra empresa. Entonces eso sería una capacidad de aumento de capital. Luego, ¿cuál es otro beneficio que se encuentra para una vez que ya hemos comenzado con nuestro emprendimiento? Bueno, vemos que se logra hacer una diferenciación del patrimonio personal del empresario con el patrimonio de la sociedad comercial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la sociedad comercial es una persona jurídica con vida propia, capacidad jurídica propia y una autonomía patrimonial. Es decir, es como frente al registro nacional, es una persona como cualquier otra, que tiene sus activos, tiene sus ingresos, tiene, digamos, toda la movilidad contable, tal y como lo tienen las personas de carne y hueso, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que bueno, ya por ejemplo, en el caso de que haya una quiebra de la sociedad, no se van a perder eventualmente, qué sé yo, los vehículos o las casas que tal vez el empresario, socio que estaba detrás de la sociedad, había comprado a título personal, lo cual siempre va a ser muy importante en lo que refiere todo el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Vemos que esto, de hecho, sea de paso otro beneficio, que hay una limitación o una reducción de las responsabilidades personales de los socios en relación con la sociedad. ¿Por qué? Porque claramente muchas personas no quieren, digamos, jugarse el pellejo antes o en cualquier momento de su vida realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de meter o hacer inversiones en las sociedades o meter su actividad propiamente en una sociedad y no en su calidad de persona física, entonces va a tener mayores incentivos para ahí sí aportar dinero, para comenzar a ver de qué manera puede apoyar al giro comercial y de esta manera no peligrar, como les decía antes, qué sé yo, sus vehículos, sus casas o su patrimonio en abstracto, digámoslo así, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que si hemos tenido algún éxito con una empresa previo a la constitución ya de la sociedad comercial, ¿qué es lo que va a pasar? Que como un requisito de la constitución de sociedades es precisamente la determinación de una junta directiva o un órgano gestor que administre la sociedad, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que vamos a poder tener la capacidad o la posibilidad de incorporar personas que tengan alguna pericia o que tengan alguna expertise en determinado área en el cual nosotros hacemos nuestros giros comerciales, de manera tal que precisamente lo que vamos a tener es personas que saben y que conocen de la materia gestionando nuestros negocios, nuestras relaciones con otros agentes, y esto precisamente lo que va a hacer es mejorar nuestra condición económica, ¿verdad? Además, bueno, otro beneficio muy útil de saber, una persona de carne y hueso puede morirse, digamos, y obviamente no puede hacer nada más, ¿verdad? Una persona jurídica, como lo sería, por ejemplo, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier sociedad comercial para dichos efectos, tiene la ventaja de que, bueno, si hay una empresa que dependa de la sociedad comercial, entonces hay un mantenimiento de la empresa aún después de la muerte de los socios, lo cual garantiza qué cosa, bueno, un giro comercial que ha sido exitoso y que le da mucho valor o mucho que ofrecer a sus clientes o a sus consumidores, puede, incluso después de la muerte de los socios, seguir dando sus actividades y precisamente seguir reproduciendo aquel modelo exitoso de manera tal que a través del tiempo sigamos, digamos, beneficiándonos de todo lo que se estaba planteando a un nivel comercial, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya tocamos estas dos posibilidades, la de la constitución previo a la actividad comercial o la de la constitución posterior a la actividad comercial. Ahora, para aquellos que tal vez se han interesado o que ya dijeron, bueno, y sí me gusta esta idea de hacer alguna sociedad comercial, hay algunos requisitos generales de inscripción que, vamos a ver, de nuevo, estos son, como lo acabo de decir, requisitos generales que son de aplicación obligatoria para todas las sociedades comerciales, pero claramente dependerá de la sociedad comercial específica que se quiera hacer, algunos otros requisitos. Por ejemplo, qué sé yo, si se quiere hacer alguna sociedad anónima en lo que respecta a, no sé, inversiones en bolsa. ¿Por qué? Porque esto ya requiere otras participaciones en relación con la SUGEVAL, etcétera, unos permisos distintos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí yo lo que les voy a dar una suerte de listado de cuáles son los puntos o los requisitos puntuales para que ustedes los tengan. Y de hecho, no sé si acá en los comentarios o en la descripción yo les puedo dejar un resumen que les va a servir para que les quede la información. Y bueno, entonces veamos cuáles son esos requisitos. Lo primero es que, bueno, toda sociedad comercial para poder ser constituida debe hacerse en una escritura pública hecho por un notario público.
Eso quiere decir que, bueno, necesariamente se tiene que pagar un abogado que vaya a ser quien redacte el contrato de la sociedad, donde se van a plasmar todas las cosas que ahora sí les comento. Digamos que tal vez el primer requisito es tener a su abogado de confianza que le haga la escritura pública de la Constitución, ¿verdad? Pero bueno, dejando eso de lado, los requisitos propiamente son los siguientes. Por ejemplo, un lugar y una fecha en la que se va a firmar la escritura. ¿Por qué? Porque es importante la determinación del momento en el que va a comenzar a tener vida jurídica para efectos del plazo. ¿Por qué? Porque las sociedades tienen que tener un plazo en el cual van a estar teniendo su vida jurídica. Normalmente se suelen usar 99 años, pero no es que sea lo necesario. Puede ser más, puede ser menos, pero no puede ser por tiempo indefinido, digámoslo así. Luego se tiene que determinar cuáles son los nombres de las personas que constituirían la sociedad, así como sus calidades, es decir, su estado civil, su profesión, su cédula de identidad, su domicilio, etcétera. Algo importante, no se puede hacer una sociedad con una sola persona. El requisito mínimo es que hayan dos personas. Eventualmente, una vez constituida ya la sociedad con dos personas, puede una de estas personas, uno de los accionistas o uno de los socios, o cotistas, dependiendo de la sociedad, vender la totalidad de sus acciones o de sus cuotas, etcétera, a la otra. Entonces, de manera sobreveniente, perdón, podría eventualmente sí haber una sociedad con solamente un socio, pero no de manera inicial. Por lo menos en lo que refiere a la fase constitutiva, es esencial sí que haya al menos dos sujetos, ¿verdad? Luego, ¿qué otro requisito se requiere? Precisamente la determinación de cuál tipo de sociedad se está constituyendo. ¿Por qué? Porque como ya les había dicho al comienzo, existen diversos tipos. Sociedad responsable limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita, sociedad en nombre colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas varían. Luego, una cosa muy importante que suele desprestigiarse mucho, que no se le suele dar la importancia que realmente tiene. El objeto de la sociedad debe plasmarse desde la Constitución, en el acta constitutiva. ¿Por qué? Porque el objeto es la determinación de aquello a lo que se dedica la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que si la sociedad, en algún momento, recordemos que si los socios pueden morirse, pero la sociedad puede seguir ahí vigente con otros socios que después van llegando, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que estos socios pueden el día de mañana comenzar a realizar actividades que no tenían nada que ver con lo que originalmente se estaba haciendo. Ojo, se puede eventualmente cambiar el estatuto de la sociedad con una asamblea extraordinaria, etcétera, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero el tema aquí es que una vez que se determina un objeto, la sociedad no puede hacer nada que no sea eso que está allí en el objeto. De manera tal que es importante redactar de manera cuidadosa todos los extremos sobre los cuales puede versar la actividad comercial, ¿verdad? Que tiene la sociedad una vez constituida. Pero bueno, es eso, el tema del objeto. Luego, se tiene que determinar cuál es el nombre que va a llevar la sociedad. Esto es importante, ¿por qué? Porque como ya yo les había comentado o anticipado al principio, existen distintos tipos de sociedades. Por ejemplo, bueno, no los tipos de sociedades, sino las clasificaciones de las sociedades, entre las personalistas y capitalistas. En las personalistas, como eran precisamente de relevancia determinar las calidades de los socios, en el nombre suelen utilizarse apellidos o referencias a personas. Entonces ahí está, por decir algo, no sé, Alvarado y Asociados, sociedad, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo que se llama razón social, lo cual es el nombre que lleva las sociedades personalistas. Ahora, por otro lado está lo que se llama la denominación social, que más bien es el nombre de fantasía, normalmente, digamos, un nombre precisamente ficticio, que más bien lo que hace es determinar o precisamente identificar un giro comercial o una sociedad más bien de orden capitalista. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas pueden hacer una sociedad personalista usando denominación, lo cual más bien haría que sea imposible de inscribir. Un dato interesante es que más bien las capitalistas pueden usar tanto razón social como denominación social. Pero bueno, eso es otra discusión, ¿verdad? Jurisprudencialmente fue que se hizo eso. En el Código de Comercio no sale. Eso fue mediante sentencias. Pero bueno, eso por un lado el tema del nombre. Luego, bueno, como les decía, la duración y las posibles prórrogas que pueda tener la sociedad, lo cual siempre va a ser muy importante. Luego, el monto del capital social, el cual no debe confundirse con el patrimonio. ¿Por qué? Porque el capital social es el dinero que se desembolsa, que se denomina aporte más bien, por parte de los socios para tener ese fondo inicial que va a tener la sociedad. En el momento en el que se constituye la sociedad, el capital social es equivalente a lo que es el patrimonio de la sociedad.
¿Por qué? Porque en el capital social lo que rige es, digámoslo así, un principio de estabilidad o de que precisamente privilegia la duración. ¿Por qué? Porque el capital social se identifica precisamente en el estatuto. Puede igualmente variarse, ahí están, bueno, en el Código de Comercio se contemplan las maneras en que puede aumentar o disminuir el capital social, pero el capital social es aquello que se hace, por lo menos en el momento de la constitución, con el aporte de los socios. El patrimonio, por aparte, más bien es precisamente todo el capital que a lo largo de la vida de la sociedad empieza a ingresar, a ingresar, a salir, de manera tal que no tiene que ser, digamos así, correspondiente el capital con el capital social con el patrimonio, perdón. Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas suelen confundirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, una sociedad puede eventualmente tener un capital social de, no sé, 10.000 colones, y entonces eso se plasma, digamos, en los libros y en el estatuto, etcétera. Entonces usted solicita financiamiento y usted dice: "Ey, pero que el banco le va a decir cómo que solo 10.000 colones y tienen un leñazo de carros y un montón de locales distintos". ¿Por qué? Porque el patrimonio es lo que mueve esa actividad, mientras el capital es lo que, digamos, de manera inicial estaba siendo determinado en el estatuto. Pero bueno, igual eso es vamos a ver, se puede extender más en la conversación sobre ese tema, pero en otra ocasión lo hablaríamos. Luego, una pregunta que se suele hacer: ¿qué cosas pueden aportarse para, o sea, si yo como socio tengo que hacer un aporte para poder participar de la sociedad que estamos constituyendo, qué puede aportarse? Costa Rica tiene una legislación muy liberal en ese sentido. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se suele aportar es dinero, pero se pueden aportar, qué sé yo, no sé, se pueden aportar cosas, por ejemplo, propiamente un vehículo, una casa, se pueden aportar incluso obligaciones de no hacer, por ejemplo. Entonces eso tiene una cuantía patrimonial que permitiría eventualmente precisamente cuantificar cuánto es lo que está ingresando al capital de la sociedad. Pero bueno, igual otro tipo de discusión. Luego, tenemos que ver cuáles son las formas en que será administrada la sociedad. ¿Por qué? Porque bueno, la sociedad tiene que ser administrada precisamente por un órgano gestor, normalmente una junta directiva. De nuevo, hay gente que cree que es que no, hay sociedades, incluso las personalistas, que no hay administración. Siempre va a haber administración, lo que puede variar es la forma en que es administrada, ¿verdad? Pero de nuevo, normalmente lo que vamos a encontrar allí es igual, sí, a la presidencia, bueno, etcétera. O sea, vamos a ver, no vamos a meter en los detalles de todo lo que conlleva la administración de la sociedad, porque eso es otro tema. Y ojo, es distinto la administración o la gestión de la sociedad a lo que es la vigilancia de la sociedad. ¿Por qué? Porque la vigilancia de la sociedad se hace más bien por los fiscales. Los fiscales no es que vigilan a todos los socios que hacen la asamblea general, sino más bien que los fiscales lo que hacen es vigilar a los administradores, que precisamente lo que hacen es gestionar y administrar la sociedad. Entonces vemos que es importante hacer todas esos matices, ¿verdad? Porque es importante. Hay un órgano gestor, un órgano de vigilancia y un órgano deliberativo, que es propiamente la asamblea de socios. O, bueno, dependiendo del tipo de sociedad, la asamblea de accionistas, etcétera. Pero bueno, otro tema. Luego, bueno, obviamente si sabemos ya que va a tener que existir una junta directiva o un órgano administrador o gestor, perdón, es indispensable determinar quiénes van a ser propiamente los que formen parte de este órgano. Entonces, bueno, puede ser que sean algunos de los socios que inicialmente están haciendo soporte para constituir la sociedad, pero también puede darse el caso que no lo sean. Entonces, más bien, una persona que tal vez, digamos, es foránea o es ajena a la sociedad puede fungir como un administrador sin ningún problema, nada más que no tiene participación en las acciones o cuotas, etcétera, etcétera. Finalmente, bueno, de los requisitos, digamos, más importantes es la determinación de un agente residente. ¿Un agente residente quién es? Bueno, pues muchas veces, no sé, los comerciantes o los empresarios que comienzan a participar y crear sociedades pueden, no sé, estar hoy aquí, pero mañana pueden ir a Panamá, en un par de años pueden estar en México, eh, no sé, en otros 10 años pueden irse a Italia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia o la función que tienen estos agentes residentes? Precisamente es una persona que sea abogada, que pueda recibir notificaciones y que pueda de esta manera eventualmente gestionar frente a tribunales o frente a cualquier, digámoslo así, actividad que refiera o que requiera, perdón, alguna suerte de comunicación con la sociedad, y tal vez por el distanciamiento, las complicaciones que puedan hacerse, cuesta mucho contactar propiamente a los socios o al presidente, etcétera, etcétera. Razón por la cual el agente residente lo que se encarga es precisamente de velar por los intereses de la sociedad de una manera seria y jurídica, ¿verdad? Esos son, digamos, los requisitos principales.
Pero bueno, dejando eso de lado, creo que ya tocamos eh, los aspectos más generales, ¿verdad? De, de la constitución y beneficios de las sociedades comerciales. Aquí lo que hice fue resumir en 25 minutos, al parecer, todo lo que puede ser un curso universitario de un semestre sobre el derecho societario, ¿verdad? Que obviamente pues se las trae, requiere su profundidad, ¿verdad? Para lo cual obviamente se recomienda siempre la asesoría legal. Pero bueno, yo espero que le haya sido de utilidad a todos ustedes. Tal vez vamos a dejar un espacio para preguntas o no sé, unos 30 segundos donde la gente pueda decirnos lo que opine. Y no, tal vez como una reflexión final, nada más decirles, sí, que vamos a ver, las sociedades comerciales ofrecen muchas ventajas para todos ustedes, indistintamente si ya han comenzado con un negocio o si no lo han hecho. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, para los que tal vez se nos están uniendo hasta ahorita, pueden retroceder en el video y verlo después, este, siempre van a encontrar, digámoslo así, alguna ventaja, algo de lo que puedan aprovecharse, ¿verdad? Entonces, bueno, si tal vez no tienen nada más que decir, creo que hasta aquí estaríamos. Le agradezco como siempre a don Carlos Peña por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, estaríamos entonces. Cualquier cosa, por favor, contáctenos al bufete de Alvarado y Asociados. Estamos con toda la disposición para ayudarles a ustedes en todo lo que refiera precisamente a asesorías legales, a la constitución de su propia sociedad comercial, al registro de sus marcas, etcétera. Aquí nos preguntan que si quisieran más información al respecto, ¿cómo me podrían informar? Bueno, sucede que nosotros tenemos muchas redes sociales. Pueden encontrarnos ya sea a nuestro Facebook, que es Bufete Alvarado y Asociados, a nuestro Instagram, que es igual, Bufete Alvarado y Asociados. Salimos como bufete.alvarado. O pueden encontrarnos en nuestro sitio web. Tenemos un sitio web que es bufetealvarado.net. Tenemos también un correo que se llama consultas@bufetealvarado.net. Entonces a cualquiera de estas pueden escribirnos y nosotros con todo gusto les atendemos las consultas. Todo lo que tenga que ver relacionado a derecho comercial. Muchas gracias más bien por la pregunta. Este, bueno, creo que estaríamos. De verdad para mí un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima sesión de estas. Muchísimas gracias.